¿Qué tal, amigos y amigas de Iberoamérica? Soy Ana Cristina Olvera, lo invito a que me acompañe en esta emisión de Iberoamérica al Día. Hoy es miércoles 13 de junio del 2018. Durante la próxima media hora le tendré la información más relevante de nuestra región. Acompáñenme. A una semana de ser nombrado en el cargo, Máxim Huerta renunció al Ministerio de Cultura de España. Mientras que la audiencia de Palma dio un plazo de 5 días para que el cuñado del rey, Iñaki Urdangarín, vaya a prisión. Los candidatos a la presidencia de México sostuvieron el último debate de cara a las elecciones del 1 de julio. En Colombia, la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos ya se prepara para vigilar la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Y en los deportes, Estados Unidos, México y Canadá serán las sedes del Mundial 2026. Iniciamos en España, en donde el recién nombrado ministro de Cultura, Máxim Huerta, renunció al cargo. Esto luego de que se dio a conocer que fue sentenciado a pagar una multa a la agencia tributaria por utilizar una empresa interpuesta para pagar menos impuestos, esto entre el 2006 y el 2008. El exfuncionario aseguró que en ese momento este tipo de acciones eran legales, pero que se va para transparentar el recién formado gobierno de Pedro Sánchez. Estoy muy convencido de que necesitamos transparencia y ese es mi objetivo ahora, aquí, en este momento, con vosotros, desde las 9 de esta mañana. Transparencia hasta cuando no hay nada turbio. Esa es la diferencia con los demás y esa es la diferencia que quiero marcar yo hoy. Esa es la diferencia, la transparencia. Por encima de lo personal está todo lo demás. Ahí mismo en España, la audiencia de Palma dio un plazo de 5 días para que Iñaki Urdangarín ingrese a prisión. Recordemos que el esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI fue condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias. Aún tiene derecho a solicitar el indulto o a pedir un amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque debido a los plazos del proceso es poco probable que no pase por lo menos una temporada en prisión. Y precisamente para hablarnos de este caso que ha sacudido a la corona y a la política española, nos enlazamos con Carlos Mesa, corresponsal de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex allá en España. Carlos, muy buenas noches para ti. Muchas gracias por tomarnos este enlace. Cuéntanos un poco más de lo que ha sucedido tras este caso de Iñaki Urdangarín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Cristina. Iñaki Urdangarín tiene hasta el próximo lunes 18 para ingresar en un centro penitenciario para cumplir la condena que le fue ratificada por el Tribunal Supremo de 5 años y 10 meses. Se espera que en los próximos días, quizá el fin de semana, él pueda decidir en qué centro penitenciario va a entrar. Esto es una característica muy propia para las personas que están en libertad y que no tienen antecedentes y no han estado nunca en prisión y que también tienen un tipo de delitos como los que se le acusan al esposo de la infanta Cristina. Es decir, él puede decir si elige una prisión acá en la península o bien en las Islas Baleares, ya que tiene varias opciones donde él puede entrar. Una vez que ingrese en ese lugar, una comisión de esa cárcel definirá cuál es el grado de reo que va a hacer en ese lugar. Es decir, si él puede recibir los beneficios penitenciarios para, una vez cumplida una cuarta parte de esos 5 años, 10 meses, él pueda recibir permisos para dormir 1 o 2 días de la semana fuera. Está por verse, se estima que en unos 2 meses él pueda ser catalogado en alguna de las categorías que el sistema penitenciario da a los internos. En tanto, el exduque de Palma de Mallorca salió él mismo con la notificación de la condena en la mano, fue llevado en un coche al aeropuerto de Palma de Mallorca y tomó un avión que lo llevó nuevamente a Ginebra, donde reside con la infanta Cristina y
y sus hijos. La noticia es una de las principales más comentadas tanto por la clase política como por la sociedad acá en España, que han visto cómo la justicia se ha aplicado en este caso a un personaje muy importante, el cuñado del rey de España, y que está por seguirse viendo cómo va a ser su vida durante el próximo tiempo en prisión. Precisamente, Carlos, te pediría ahondáramos un poco más en las reacciones de la sociedad española. Se vive un momento complejo en este país. Por un lado, este caso que sin duda alguna ha simbrado debido a su rareza o lo poco común del que se trata. Y por el otro, pues se está formando un nuevo gobierno al mando de Pedro Sánchez. ¿Cómo se está viviendo estas dos situaciones en la sociedad española? Sí, bueno, la clase política de todos los aspectos, de derecha a izquierda, todos han expresado su respeto a la actuación, tanto de la Audiencia de Palma de Mallorca como del Tribunal Supremo para revisar este caso. El único punto, digamos, de polémica, la verdad, se vivió no ahora, sino el año pasado, cuando la infanta Cristina no fue condenada por delitos específicos, sino solamente se le impuso una multa al considerársele beneficiaria de las actividades de su esposo. En ese sentido, en las declaraciones de los principales dirigentes de la izquierda, como Pablo Iglesias y algunos otros, han sido de que, por supuesto, no les gusta que la gente vaya a prisión, pero que les concierne que se haga justicia, y más siendo un caso en el que, como se le acusa a Urdangarín, es de malversación de fondos. Es por una cantidad, tanto de él como del resto de personas condenadas, de 6.2 millones de euros, que fueron defraudados de las administraciones de las Islas Baleares en la década pasada. Carlos, ¿se ve poco probable también que pues acuda a un indulto o interponga algún otro recurso para tratar de evitar pisar la cárcel, cierto? Por el breve corto de tiempo que le queda. Sí, sí que puede hacer una petición de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que en su caso, al ser una sentencia que supera los 5 años, el Tribunal Constitucional no suele impedir el ingreso en prisión de la persona que lo demande. En ese caso, mientras el Tribunal Constitucional estudie ese caso de impugnación, él estaría ya en prisión y sujeto a las condiciones penitenciarias, como si ese recurso no se estuviera viendo en el tribunal. Fuera de eso, en este momento no hay ningún otro recurso al que él pueda acceder para retrasar lo que es el ingreso en prisión. Así que ciertamente estamos ante un hecho histórico, que es la entrada en prisión del cuñado del rey. Muy bien, sí, pues vaya caso, estaremos muy pendientes de lo que suceda y por supuesto pues en contacto contigo para que nos informes cómo se desarrolla el caso de Iñaki Urdangarín. Muchas gracias, un fuerte abrazo hasta España. Por supuesto, un saludo. Regresamos al continente americano, en México, donde se llevó a cabo el tercer debate presidencial, esto previo a las elecciones que se realizarán el próximo 1 de julio. Esto fue lo que sucedió. Economía y desarrollo fue el tema central del último debate entre los candidatos a la presidencia de México. Los aspirantes basaron sus propuestas en crecimiento económico, educación y tecnología. El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que México necesita mayor inversión para generar empleos y se comprometió a duplicar el salario mínimo. Primero necesitamos más crecimiento económico y para eso es indispensable que haya mayor inversión. Segundo, tenemos que elevar los salarios, empezando por aumentar el salario mínimo. Mi propuesta es duplicar el salario mínimo. Estoy proponiendo también que todas las personas que ganan menos de 10,000 pesos al mes, les quitemos el impuesto sobre la renta. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que al terminar con la corrupción, México tendrá mayor crecimiento económico.
Yo propongo una fórmula sencilla, pero considero importante, trascendente. Consiste en acabar con la corrupción, porque ese es el principal problema del país. Lo otro, como complemento a esta fórmula, es cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. En su oportunidad, el candidato del partido oficialista, José Antonio Meade, afirmó que para que México crezca económicamente, las mujeres deben tener las mismas oportunidades laborales que los hombres y acortar la brecha que existe entre ambos géneros en esa materia. Estamos proponiendo primero estancias y guarderías de tiempo completo y con alimentación. Estamos proponiendo multiplicar por 4 las escuelas de tiempo completo, también por alimentación. Eso implica pasar de 4 a 8 horas en las escuelas. Y estamos efectivamente planteando becas para que las mujeres puedan regresar y terminar, sobre todo secundaria y preparatoria. Y eso les va a abrir mejores alternativas de empleo. Por último, el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que de llegar a la presidencia aumentará el ingreso básico de los mexicanos en 350 pesos diarios, es decir, $17. Lo que yo propongo no es eliminar el salario mínimo, propongo incrementar el ingreso básico de una persona a 350 pesos diarios. Y eso es a partir de lo que originalmente dije, es no cobrarle el impuesto sobre la renta hasta quienes ganen 12,500 pesos, no 10,500, 12,500 pesos. Y eso va a incrementar evidentemente a tener el ingreso básico de 350 pesos. Este fue el último debate organizado por las autoridades electorales en el que participaron los 4 candidatos a la presidencia. Para Iberoamérica al Día, Axel Meneses. Y ya se encuentra en Colombia una misión electoral de la Organización de los Estados Americanos que se encargará de observar la segunda vuelta de los comicios presidenciales que se realizarán este próximo domingo. La delegación está encabezada por el ex vicepresidente de Costa Rica y exsecretario de Asuntos Políticos de la OEA, Kevin Casas Zamora. Se integra además por 32 expertos y observadores internacionales de 12 nacionalidades diferentes, quienes estarán presentes en distintos departamentos del país. Después de estos comicios, la OEA presentará un informe consolidado que incluirá hallazgos y recomendaciones del proceso electoral en su conjunto ahí en Colombia. Y el gobierno de ese país, junto con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, informaron que el 5º ciclo de las mesas de diálogo se extenderá hasta el próximo viernes. En un principio, estas conversaciones terminarían hoy, esto en La Habana, Cuba. El jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, invitó a los candidatos presidenciales de Colombia a continuar con las negociaciones de paz. Hemos invitado a los candidatos presidenciales a que vengan para poderles informar dónde va el desarrollo de la agenda, porque esperamos que cualquiera que gane le dé continuidad a todos estos esfuerzos y cumpla los acuerdos que se han venido pactando con este gobierno. Eso es lo mejor para Colombia. Por su parte, el gobierno de Colombia reiteró su voluntad de seguir con los diálogos con el objetivo de llegar a un acuerdo de paz que beneficie a todos los ciudadanos de ese país. Somos conscientes de que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a un cese al fuego bilateral, temporal, nacional, que no solamente permita desarrollar los otros puntos de la agenda, sino por encima de todo salvar vidas. Y la Corte Constitucional también de Colombia ordenó al Estado brindar atención de salud a los venezolanos que han entrado al país desde la nación bolivariana. Con esta decisión, los hospitales y clínicas deberán garantizar servicios de urgencias y el tratamiento de enfermedades a aquellos migrantes en situación ilegal. De acuerdo con autoridades migratorias, en los últimos 15 meses han ingresado a Colombia 1 millón de venezolanos, de los cuales más de 800,000 tienen la intención de permanecer en el país. Y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua, que reúne a varios sectores del país, convocó un paro nacional para mañana. Tienen el fin de exigir el alto a la represión y la reanudación del diálogo por la paz. Los integrantes de esta alianza informan que el paro será pacífico y que abarca todas las actividades económicas, salvo aquellas relacionadas con la preservación de la vida y los servicios básicos de la población. Por otra parte, las manifestaciones ya dejaron un saldo hasta el momento de 148 personas fallecidas.
Y esta semana, Córdoba, en Argentina, es la sede de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe. El encuentro reúne a diversos actores en materia educativa, del gobierno y también de la sociedad, provenientes de 33 países de la región, quienes debaten propuestas para consolidar a la educación superior como un bien social, un derecho humano y también universal. Las conclusiones de este encuentro se integrarán en la declaración y el plan de acción que llevarán los países de América Latina y el Caribe a la Conferencia Mundial de Educación Superior. Esta última se va a realizar en la sede de la UNESCO en París, Francia, el próximo año. Y la oceanógrafa estadounidense Sylvia Early fue galardonada con el premio Princesa de Asturias 2018, Princesa de Asturias de la Concordia 2018, esto por su dedicación durante más de 60 años a la investigación y exploración de los océanos y a la lucha por su conservación. Conocida como la Dama de las Profundidades, su amplia labor ha sido fundamental para la toma de conciencia de la importancia de los océanos como una riqueza común, en grave riesgo por la acumulación de plásticos y vertidos contaminantes que amenazan la salud humana y la biodiversidad de todo el planeta. Y la Unión Africana manifestó su agradecimiento al gobierno de España por acoger a los migrantes del barco Aquarius, en el que viajan más de 600 personas, entre ellas decenas de niños. La embarcación quedó varada desde hace 3 días en el Mediterráneo y ya viaja rumbo a Valencia. El organismo agregó que estas personas están en peligro y que merecen protección sin importar su origen o su estado legal. Ya lo platicábamos aquí en Iberoamérica al Día, precisamente con el corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Carlos Mesa, quien nos explicaba la distribución, cómo es que los diferentes departamentos en España se están distribuyendo a estas personas para poder darles el asilo y la atención adecuada, también porque España había incumplido en sus cuotas de acogida de refugiados dentro de la Unión Europea. Vamos ahora con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Para nosotros realmente esta condecoración es muy importante porque a través de ella vamos a tener muchas empresas puestas sobre, digamos, la organización del festival, queriendo realmente hacer un patrocinio y abriendo los ojos de porque sin ellas no podemos sobrevivir estos 35 años y esta condecoración que sirvan para que la empresa privada y lógicamente la empresa gubernamental esté con nosotros, no solamente en edición 35, sino de aquí para adelante. Es un justo reconocimiento a un festival de cine que en sus 35 años se ha dedicado a exaltar, a resaltar la cultura no solamente bogotana, sino de nuestro país. Y algo muy importante, ha dejado el nombre de nuestro país a nivel internacional muy bien posicionado en torno a la cultura y en torno a todo lo que representa este importante festival que está en la ciudad de Bogotá. Festival de Cine de Bogotá es una plataforma muy importante para ver cine europeo. Cine que no va a venir a Colombia sino durante el festival y que hay que verlo. Realmente una empresa cultural en Bogotá y en Colombia, si no tiene a la industria privada ofreciéndole sus apoyos, es muy difícil que sobreviva. Nosotros, gracias al apoyo de la empresa privada y algo de la empresa gubernamental, hemos podido hacer nuestro festival durante 35 años ininterrumpidos, llevando realmente el nombre de la cultura y del arte y del séptimo arte a Colombia y al mundo, porque nuestro festival es mundial. Muchas gracias al canal Zoom de Colombia.
Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, está en Moscú. Se reunió con el presidente Vladimir Putin, quien habló sobre los planes de Gazprom para duplicar su extracción de hidrocarburos en la nación sudamericana, así como en países como Azerbaiyán, Ruanda y Líbano, cuyos líderes también participaron en esta reunión. El mandatario ruso les deseó una feliz estancia a los funcionarios, sobre todo ante el inminente inicio de la Copa Mundial de Fútbol en ese país. Espero que lo pasen muy bien en Moscú estos días. En términos de la Copa del Mundo, Gazprom está trabajando en 2 campos con una producción de gas de 2.000 millones de metros cúbicos. Ahora estamos discutiendo el aumento de producción, que se puede duplicar. Y precisamente hablando de la Copa del Mundo, ya a pocas horas con toda la información y también un anuncio pues que dejó a muchos en este continente muy felices. Está listo Jorge Rubio con la información de los deportes. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, qué gusto saludarte, y ya lo platicábamos por la mañana, lo que ocurre hoy, el anuncio muy temprano en este congreso que se da de la FIFA. Siempre antes de cada Copa del Mundo hay un congreso ordinario por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, y hoy era un día clave porque había 2 candidaturas para albergar el Mundial del 2026. Uno de ellos era Marruecos, que era una propuesta fuerte. También teníamos en otro lado una candidatura conjunta de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, que tú mejor que nadie lo sabe, últimamente pues no ha sido la mejor convivencia en temas que acontecen fuera del fútbol, pero que ahora, o desde hace ya unos meses, se unen para hacer esta candidatura, a pesar de que con el tema del Tratado de Libre Comercio no lo han hecho pues de la mejor manera, si se impusieron estos impuestos a los aranceles. Ahora se olvida un poco esto. Inclusive los 3 dirigentes de los países, Enrique Peña Nieto, presidente de México, Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, y Donald Trump, el presidente estadounidense, por supuesto, postearon en sus cuentas de Twitter. Así es, Jorge, los 3 presidentes pues se congratularon ante esta decisión de la FIFA de pues darle el Mundial 2026 a esta alianza, se llama United, ¿no? 2026. United 2026, así es. Y bueno, pues como bien lo mencionas, llevamos ya meses con esta renegociación del Telecán sobre la mesa y no se pueden poner de acuerdo. Están bastante, pues, con fricciones muy importantes en este aspecto. Sin embargo, ante el deporte sucumben a la integración. Así es, hoy ya se da a conocer de forma oficial que México, Estados Unidos y Canadá son los que albergarán este Mundial 2026. Fue una votación pues muy nutrida, más de 200 países que forman parte de la FIFA, 134 asociaciones votaron a favor del 2026 para que sea en esta candidatura en Norteamérica, 65 para el país africano, y uno decidió que no quería ninguno de los dos. Y además, corrígeme si me equivoco, Jorge, también es bastante peculiar el hecho de que México sea por tercera vez sede de la Copa, ¿cierto? Esto no... Será el primer país en tener 3 mundiales, y el Estadio Azteca será histórico al ser el primero en tener 3 mundiales en su existencia. Un estadio mítico que se ubica en la Ciudad de México. Para todos aquellos que no nos ven en México, pues va a ser además histórico porque será el primero con 48 selecciones. Ahorita se juega con 32 selecciones. Qatar 2022, que es el siguiente mundial después de Rusia, también será con 32, a menos que pase algo extraordinario, pero será histórico por donde le veamos. Muchos no están de acuerdo en México porque solamente se van a jugar 10 partidos aquí. Se va a tener el estadio de Monterrey, de Guadalajara y la Ciudad de México, mientras que de estos 23 estadios que se va a tener en la Copa del Mundo 2026, 17 van a ser en Estados Unidos, 3 en México y los otros restantes en Canadá. Canadá será su primera Copa del Mundo, Estados Unidos será la segunda Copa del Mundo, lo tuvo en el 94, México en el 86 y en el 70. Así que todavía hay que ver si FIFA determina que le da más partidos a México
México, aunque todavía es una posibilidad. Es una posibilidad, pero no creo que vaya a suceder, porque es en el proyecto, así se estableció, y hay que recordar y también destacar que Estados Unidos no había obtenido el Mundial del 2022. Tenía ya esa espinita muy clavada, y una forma para que otras asociaciones votaran por ellos era incluir a otros países queridos como Canadá y México, que muchos quieren, y obviamente al estar ellos dos juntos, Estados Unidos, era más fácil ganar la candidatura. Si te parece, vamos a escuchar a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, cuando da el anuncio pues muy bueno, sobre todo para México, el continente americano, sobre que han ganado ya la candidatura de Estados Unidos, Canadá y México del 2026. So we have a winner for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. Bueno, y el tema que preocupaba muchísimo, bueno, hay muchos temas de preocupación, en México el tema de derechos humanos, en Estados Unidos es muy conocido que el tema de las visas, y para que se haga una Copa del Mundo no solamente pues es para los jugadores, todos los equipos, los aficionados y aficionados de todas partes del mundo, y además son 48 selecciones que van a estar repartidas en esos 3 países. Es un tema muy importante el que Estados Unidos tiene que resolver. Ya en sus congresos pues dan el apoyo, pero sin lugar a dudas va a ser un tema complicado, pero que la FIFA ha dado ese voto de optimismo de que no va a haber ningún problema para que el ciudadano de cualquier parte del mundo pueda ingresar. Bueno, y además con las posturas que ha mostrado Donald Trump en contra de la migración, yo no sé si lo pondrá muy nervioso. Digo, tendría que obviamente repetir mandato y tendría que obviamente seguirse estas políticas que ha intentado implementar, pero de todas formas habrá muchísima gente ahí no deseable para él. Así es, digo, falta mucho 2026, sí, seguramente ya no estará. Vamos a escuchar al presidente de la Federación Estadounidense de Fútbol. You have to open your borders to not just players and team officials, but also fans. And we were very gratified that the administration, lent us very significant support. But let me just say, this was a truly bipartisan effort. I mean, just last night, we got a unanimous resolution from the United States Senate supporting the bid. Some weeks ago we got something very similar. Cambiamos de tema. Vaya lío en la selección de España. 2 días de su debut en el Mundial ante Portugal, la Federación de Fútbol de este país decidió rescindir el contrato de su entrenador Julen Lopetegui. Esto tras hacer oficial su contratación con el Real Madrid. ¿Qué pasó? Lopetegui tenía derecho a negociar con quien quisiera, y quien intentara contratarlo tendría que pagar una cláusula de rescisión. El problema fue que no tomaron en cuenta la Federación Española y no les gustaban las formas. Por tal motivo le dicen adiós, y ahora Fernando Hierro se queda al cargo todo el Mundial. Es el equipo de todos los españoles, y hay decisiones que se tienen que tomar, que estamos obligados a tomarlo en función de una forma de actuar y de unos valores. Una negociación que es legítima, que no hay ningún problema por ello, pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol, apenas 5 minutos antes de una nota de prensa, y bueno, pues tiene que haber un mensaje claro pues para todos los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol, que hay una forma de actuar que hay que cumplir. Mañana los detalles ya de la fiesta del Mundial, mañana arranca. Pues sí, vaya tema ese de España. Gracias, Jorge, gracias. Se nos terminó el tiempo, llegamos al final de Iberoamérica al Día. Los invitamos a que nos acompañen mañana con más información. Que tengan excelente tarde o noche, depende del lugar del mundo donde se encuentren.